Buenas noches con todos, ¿me escuchan? Buenas Sí, noches, se le doctor. escucha, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿El grupo total, cuántos son? Son dos grupos, ¿no? La A y el B a la vez ahorita. Sí, doctor. 26, doctor. 13, ¿eh? Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, un par de minutos más y empezamos, ¿ya? Son más de las 7:05 casi. A ver, buenas noches con todos. Vamos a empezar la clase concerniente a lo que es el tema de síndrome nefrótico. Bueno, hasta el momento creo que hay 20, conmigo 21. Listo. Bueno, mi nombre soy el doctor Gustavo Díaz Núñez. Ya llevo trabajando con la Universidad Santo Toribio aproximadamente 3 años, dictando lo que es el curso de nefrología. Ya mi trabajo principal o mi sede de trabajo es el hospital regional, ¿no? Ya ustedes conocerán sobre todo por motivo de esta pandemia que no se puede realizar actualmente actividades o prácticas hospitalarias, ¿no? Por el motivo de las clases, tanto teóricas como prácticas, que se van a realizar por Zoom, ¿no? Bueno, creo que ya han hecho clases previas, todo lo que son relacionados a síndromes nefrológicos, otros temas también que han llevado a lo que es infecciones urinarias, alteraciones del sodio, itus y nefrolitías, ¿no? Entonces, esta es la sexta clase concerniente conmigo sobre el tema del síndrome nefrótico. Entonces, dentro de los síndromes nefrológicos que me imagino que han llevado con el doctor Chirinos, está un problema de salud bastante frecuente. En un ratito para admitir a sus compañeros. Está un problema de salud bastante frecuente que son los edemas.
Ya, porque como les menciono, o siempre menciono esto, las clases teóricas pues se va a explicar todo concerniente a la enfermedad que tiene el paciente y obviamente vamos a estudiar la enfermedad a través de un proceso, ¿no? ¿Cuál es la causa, la definición primero, la causa, si es que hay clasificaciones, tipos de etiología, fisiopatología, diagnóstico, tratamiento, como en cualquier enfermedad. Pero ustedes cuando ya hagan su práctica hospitalaria, cuando ya hagan el sexto año, el séptimo año de internado, lo que van a ver ustedes pacientes no son, pues el paciente no te va a llegar ya con un diagnóstico definido, ¿no? Entonces, el paciente no va a llegar pues diciéndoles tengo síndrome nefrótico, tengo síndrome nefrítico, tengo nefrolitiasis, ¿no? Ustedes obviamente en la etapa de pregrado tienen que adquirir todos los conocimientos básicos de las enfermedades. Y a todo esto de acá lo van a, se podría decir, llevar a cabo a través de su práctica, identificando diversos problemas de salud en el paciente. Y en base a eso, pues ir descartando diversas patologías que se relacionen mucho con este problema de salud. Por ejemplo, en el caso de los problemas renales, principales problemas de salud que el paciente manifiesta son en el caso se puede observar también hay edemas ya sea un problema de trombosis venosa localizada, edemas también de origen hepático, por ejemplo la cirrosis hepática, edema de origen cardíaco, como el caso de problemas de insuficiencia cardíaca, y los edemas de origen renal, como el caso de enfermedad renal crónica, síndrome nefrótico, nefrítico, entre esas condiciones, ¿no? Entonces, ustedes cuando ya hagan su práctica hospitalaria tienen que tener la capacidad de descartar si el problema es hepático, renal, cardíaco o localizado, ¿ya? Entonces, en toda esta etapa de aprendizaje que llevan hasta el sexto año aproximadamente, se van a, como se dice, van a leer todo lo que es teoría concerniente a todas las enfermedades, pero ya en su etapa última, su séptimo año, van a aplicar todo lo aprendido. Y como les menciono, el paciente va a llegar con problemas de salud, no van a llegar con diagnóstico. Y en nefrología, uno de los principales problemas de salud, como mencionaron al inicio de las primeras exposiciones, pues la hematuria, la hinchazón o los edemas, ya sea generalizados o localizados, eh, entre otros que vamos a observar, ¿ya? Entonces, este tema es uno de los temas bastante importantes porque se suele observar mucho. Vamos a compartir pantalla. Se suele... Un patito. ¿Se observa las diapositivas? Sí, doctor. Ya. Entonces, es un tema bastante importante en la nefrología, sobre todo en el grupo etario de los niños, en la cual es bastante frecuente si es que se relaciona con problemas renales, obviamente. En la etapa adulta, mayormente se encuentra relacionado con enfermedades sistémicas, por ejemplo, la cabeza en nuestro medio es la diabetes, ¿no? El diabético mayormente va a ser un síndrome edematoso, un edema generalizado, que es, obviamente, si le pedimos algunos exámenes, análisis, puede que llevar a cabo lo que es un síndrome nefrótico, obviamente un síndrome nefrótico secundario a su problema de diabetes. En niños también, lo importante de este síndrome nefrótico es llegar a un diagnóstico primero. Luego, una vez que cumplan los requisitos o los criterios diagnósticos, vamos a ver si el problema es primario o el problema es secundario. El problema primario, principalmente, obviamente, es el daño, se podría decir que está propiamente en el riñón, en el caso de un problema primario.
Un problema secundario, o sea, un síndrome nefrótico secundario, significa que hay alguna enfermedad sistémica o alguna patología infecciosa o neoplásica o inmunológica que condicione un daño renal. Y la forma de presentarse este daño renal va a ser como un síndrome nefrótico. No solamente nefrótico, sino también puede ser nefrítico. ¿Ya? Entonces, lo principal es diferenciar eso, si el problema es primario o secundario. Porque una vez diferenciado, el tratamiento en cada uno de estos acá va a ser distinto. En el caso, pues, de un tratamiento, si el problema es secundario, obviamente, tengo que combatir a la enfermedad que me está condicionando eso. Y por ende, por sí solo, el síndrome nefrótico se va a resolver. Si el problema es primario, obviamente tengo que primero haber descartado todo lo que son problemas secundarios, diabetes, lupus, artritis reumatoide, neoplasias, infecciones, todo eso. Entonces, cuando yo detecto un paciente con síndrome nefrótico, tengo que descartar todo lo que es secundarismo. Una vez que yo descarto que no sea diabetes, lupus, artritis reumatoide, algún problema oncológico, el problema infeccioso o inmunológico, entonces me voy al problema que netamente sea primario. Entonces, en primario, mayormente que se opta por hacer una biopsia renal. En el niño es muy difícil por el tamaño renal, tendría que pues el niño pasar a sala de operaciones para tomar una biopsia renal. En cambio, el paciente adulto es un poco más colaborador, que se puede hacer en tópico, con anestesia local, es un poco más fácil, ¿no? En cambio, en niños, en este síndrome nefrótico primario nos basamos mucho, sobre todo, en la respuesta al tratamiento, para dar un tratamiento progresivo. En cambio, en el adulto, como se realizar una biopsia renal, tomamos parte del tejido renal a través de una punción translumbar y finalmente el patólogo pues, es uno de los principales especialistas que nos ayudaría mucho para determinar qué tipo de glomerulopatía primaria sería, ya sea cambio mínimo, focal segmentaria, membranosa, membrana proliferativa, entre otras, ¿no? Y cada una de estas pues tiene un tratamiento específico. Entonces, más o menos, les he dado pues un enfoque general de cómo manejar, tratar, diagnosticar esto, ¿no? El paciente, como les menciono, ustedes les va a llegar a consulta externa, les va a llegar por emergencia en alguna oportunidad, o tal vez tengan pues ustedes familiares que van a ver eso, ¿no? Ustedes prácticamente, para nuestros familiares ya somos médicos, estamos cursando el primer año de carrera y ya prácticamente somos médicos, ¿no? Nos consultan bastante. Entonces, ustedes identifican el problema de salud, que es el edema. La función que tienen que cumplir ustedes es descartar si ese edema es, como les mencioné, de origen cardíaco, de origen hepático, de origen renal, de origen problema vascular o algún problema infeccioso. Entonces, ustedes van descartando todas esas patologías a grandes escalas, se puede decir, y ya cuando se orienten a problemas renales, pues ustedes tienen que ver, ¿es un síndrome nefrótico? ¿Es una enfermedad renal crónica? ¿Es una injuria renal aguda? ¿O es un síndrome nefrítico? Entonces tienen que descartar y nos vamos sondando más a un síndrome nefrótico, a cumplir criterios para síndrome nefrótico. Entonces, del síndrome nefrótico, seguimos, o es un problema primario o es un problema secundario. Si descarto todo el secundarismo, me queda el primario. Y en caso de primario, tengo que hacer una biopsia renal, en caso sea adulto, para determinar un tratamiento específico, de acuerdo a la glomerulopatía primaria, o en caso de niños, en base al tratamiento, ya le prosigo un tratamiento ya más prolongado, en base a la respuesta del tratamiento inicial. ¿Ya? Entonces, más o menos es el enfoque general, basándose obviamente en problemas de salud. Como le mencioné, el paciente les va a llegar con problemas de salud, no les va a llegar ya con diagnóstico. Lo otro, obviamente, por ejemplo, cuando llega un paciente con hematuria, pues ustedes tienen que ver si es una hematuria microscópica, si es una hematuria macroscópica. Entonces, me imagino que en el tema de hematuria también tienen que ver si es un problema de origen renal o es un problema de origen urológico o de las vías urinarias. Entonces, también hay formas distintas de diferenciarlos. Si es un problema renal, obviamente, indicación de biopsia renal, en caso sea una hematuria de origen primario, porque también hay hematuria de origen secundario, como el caso, por ejemplo, la post-streptocócica.
es una hematuria de origen secundario. No es necesario la biopsia renal porque se resuelve incluso con tratamiento sintomático. Ya, entonces vamos a entrar ya a lo que es el tema del síndrome nefrótico. Entonces la definición nos dice, nos basamos mucho en lo que es la clínica y el diagnóstico de laboratorio. La clínica nos dice la presencia de un paciente con edemas, ¿no? Acá pongo un niño, sobre todo palpebral, muy característico que el edema de origen renal genera edema palpebral. Casi no se observa de repente en problemas cardíacos. Es un edema de miembros inferiores que disminuye en estado de supino. En cambio, de origen renal casi no tiene esa característica. No suele disminuir en estado de supino y mayormente se asocia a edemas palpebrales. No todo es absoluto, o sea, no quiere decir que de repente todos los edemas cardiogénicos no se van a presentar con edema palpebral. Puede existir, sobre todo cuando el problema ya es muy avanzado. ¿Ya? Lo mismo ocurre con los problemas de pacientes con cirrosis, ¿no? De origen hepático. Obviamente esos problemas hepáticos van a haber pues pacientes con ascitis, con arañas vasculares, todo lo que concerniente a un problema de cirrosis, que es la patología más característica de los edemas que genera. Entonces, ese es un punto de vista clínico, el síndrome nefrótico. Entonces, y lo que nos faltaría es la parte laboratorial, que es muy importante. Sobre todo, tenemos que determinar los niveles de proteínas en orina a través de una muestra de orina en 24 horas. O sea, el paciente tiene que recolectar toda su orina en 24 horas. Si tiene, pues, un promedio más de 3.5 gramos en orina de 24 horas, sobre todo en adultos, y este valor que observan acá, que se refiere más de 40 miligramos por hora metro cuadrado, corresponde a los niños. Obviamente tienes que sacar la superficie corporal del niño, dividirlo entre las 24 horas, pero eso se encarga el laboratorio, ¿ya? Entonces, en caso de adultos, ustedes van a ver mayormente la literatura. Si ustedes entran en lo que es síndrome nefrótico adulto, cumple este requisito, más de 3.5 gramos en orina de 24 horas, concerniente, obviamente, como consecuencia, lleva a la pérdida de albúmina plasmática, en la cual se observa los niveles de albúmina sérica disminuidos, menos de 3.5 gramos por decilitro. ¿Ya? Entonces, eso es lo principal. Uno, la clínica, los edemas, la proteinuria con la hipoalbuminemia, que son los tres pilares fundamentales en el diagnóstico del síndrome nefrótico. Lo otro es obviamente consecuencia de toda esta fisiopatología. Por ejemplo, la dilipidemia, en la cual el hígado se encarga de producir más colesterol, HDL, LDL, de manera reactiva se produce debido a las pérdidas de proteínas plasmáticas por vía renal. Alteraciones endocrinas, también acuérdense que las hormonas son proteínas, no solamente se pierde albúmina por la orina, también se pierden otro tipo de proteínas, ferritina, eritropoyetina, otros tipos de proteínas, por ejemplo, la T3, la T4, es por eso que se encuentran bastante relacionados a problemas de hipotiroidismo estos pacientes, debido a la pérdida de TSH, que es la hormona estimulante de las T3 y T4 a nivel de la tiroides. Trastorno de la coagulación, la antitrombina, es uno de los principales factores coagulantes, también que se pierden, el paciente hace hipercoagulabilidad bastante, ¿ya? Entonces, el diagnóstico nos basamos, uno, en la clínica, los edemas característico, la proteinuria y la hipoalbuminemia, que son los tres pilares fundamentales. El resto son consecuencia de la fisiopatología, obviamente de la pérdida de las proteínas, ¿ya? Lo que sí me gustaría preguntar, ¿están todos? Acá no puedo observarlos. Acá están 28. ¿Cuántos eran? 26, ¿verdad? A la doctora ahí sí siguió 28. Listo. Me imagino que están todos atentos, ¿no? ¿Me pueden decir cuánto es el nivel de proteinuria normal en la orina? ¿Labrín Ruiz está? Sí, doctor. ¿Me escucha? Hola.
Sí te escucho. ¿Me podrá decir cuál es el nivel normal de proteínas en orina? A ver, No sé. según lo que tenía entendido que la proteinuria normal era hasta 100 miligramos por metro cuadrado en el día o 4 miligramos la hora, 100 miligramos. 100 miligramos diario. Ya. Ah, diario. Sí. Ya. Montesa Terrones, Sí, la doctor. misma pregunta. Hola, buenas noches. La Buenas misma noches. pregunta. Sí, coincido con mi compañero que era a menos de 100 miligramos por día, lo normal, proteína. 100 miligramos al día. Sí. Ya, muy bien. Chapoñán Mel Camila. Sí, doctor. ¿Sí se me escucha? Sí, te escucho, Camila. 100 miligramos por día, sí. Hasta 100. Ya. Entonces, los valores normales en alguna literatura van a ver que dice hasta 100, pues, ¿no? Pero mayormente se suele utilizar hasta 150 miligramos en una muestra de orina en 24 horas. No vayan a equivocarse con una muestra de orina así. Voy a miccionar y en esa muestra que micciono debería haber 150, no. Sino en todo el día recolecto ya sea 1 litro o 2 litros de orina. En base a eso, máximo debería haber hasta 150 miligramos. Entonces, acuérdense que esta proteína prácticamente son 3.500 miligramos, ¿no? O 3.5 gramos, ¿ya? Muy bien. Claro, los valores, alguna literatura le van a encontrar hasta 100, pero ya mayormente la literatura menciona hasta 150 miligramos en una orina de 24 horas. Entonces, seguimos. El daño principalmente a nivel renal, pues, es debido a la alteración, si recordamos mucho lo que es la histología que ya llevaron en los primeros ciclos de la universidad, la podocitopatología, o sea, el daño principalmente del podocito, ¿no? En la cual pierde prácticamente la selectividad. Uno, hay daño estructural del podocito, pierde su estructura, o también hay un daño se podría decir, en la electronegatividad del podocito. Acuérdense que mayormente tiene un electronegativo, suele ser, pero a cualquier daño, ya sea inmunológico, metabólico, como la glucosa, entre otros, pierde esa electronegatividad. Es por eso que en algunos casos ustedes van a observar pacientes con enfermedad renal crónica que orinan todavía, ¿no? ¿Por qué? Eliminan lo que es prácticamente, se podría decir, agua, electrolitos, pero no eliminan las sustancias tóxicas, urea y creatinina. Como que otros pacientes ya no dejan de orinar y obviamente van a haber retención tanto de urea y creatinina. Ya no se sorprende, por ejemplo, que hay pacientes en diálisis que todavía orinan, incluso orinan 1 litro, litro y medio, pero debido a esa pérdida de la electronegatividad del podocito, hace que no eliminen la urea, la creatinina que también tienen carga. Entonces, hacen retenciones, pero obviamente el agua, que es una molécula neutra, filtra sin problemas por el podocito y prácticamente se elimina. Ya entonces, lo principal es el daño a nivel del podocito, como podemos observar. La lesión principalmente es esto. Obviamente en algunas patologías, como el caso, por ejemplo, del síndrome nefrítico, también también se presenta con edemas. Y aparte que hay un daño del podocito, también hay un daño en el epitelio, que es parte de la estructura de la unidad anatomofuncional del riñón. ¿Ya? Pero en el caso del síndrome nefrótico, el daño principal que me condiciona esta proteinuria evidencia como prevalencia, en los nuevos casos, ¿no? La enfermedad. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Por ratos ¿Sí? Pero por ratos Se como que se le va entrecorta, un ¿no? poco el audio. Sí, estaba entrecortado. Sí, porque acá me avisa, que se me ha ido la conexión, pero por momentos, 2 veces he visto que se ha hecho eso. Ya, listo, continuamos. Entonces, la incidencia significa los casos nuevos. Entonces, mayormente en la población pediátrica
Obviamente, menores de 16 años, la incidencia es de 2 a 7 nuevos casos por cada 100.000 niños por año. Y la prevalencia son los casos, obviamente, prevalentes que existen en ese momento, que son mayormente 15 casos por cada 100.000 niños al año. El grupo etario va a depender mucho, como les menciono. Si yo menciono un problema síndrome nefrótico primario, es más frecuente casi en niños, sobre todo cambios mínimos, y el grupo de edad más frecuente oscila entre 2 a 8 años. Si nos vamos al grupo etario de los adultos, mayormente la causa más frecuente en niños es cambios mínimos, la causa más frecuente, y es un síndrome nefrótico primario. En el caso del grupo etario de los adultos, la causa más frecuente es la diabetes, pero obviamente es un síndrome nefrótico secundario, ¿ya? En el caso del niño, recordar más o menos los niveles de edad o el grupo etario de la edad entre 2 a 8 años. Fuera de esas edades, hay que pensar de repente otros problemas relacionados. Por ejemplo, menos de 1 año, menos de 2 años, de repente ya es un problema no netamente primario, sino ya genético, que se encuentra asociado a malformaciones, entre otros, que más adelante les voy a explicar. Ya, en el caso de adultos, por ejemplo, la causa más frecuente de proteinuria es el síndrome nefrótico secundario a la diabetes. Entonces, acá, ¿cuál es la solución? Manejar la diabetes, tratar la diabetes para que el síndrome nefrótico se resuelva por sí solo. En cambio, en el caso de causas primarias, no. Tengo que hacer una biopsia renal y medicar con corticoides para tratar de controlar la enfermedad. Acá tenemos la etiología. Podemos observar causas primarias, causas secundarias. Causas primarias, por ejemplo, en niños, casi un 90% de los síndromes nefróticos en niños son eso, cambios mínimos. No quiere decir que también en adulto también existe. También, por ejemplo, los pacientes, en adultos sobre todo, si pensamos una glomerulopatía primaria, un síndrome nefrótico primario, mayormente se relaciona a problemas de segmentaria y focal. Ahí, en segundo lugar, por ejemplo, también está membranosa, mesangio capilar, entre otros. ¿Ya? Y como les mencioné al inicio, las causas secundarias. Yo cuando tengo ya un síndrome nefrótico diagnosticado, ya sea en niños o en adultos, tengo que descartar primero el secundarismo. O sea, tengo que ver, o es un problema infeccioso, por ejemplo acá, como podemos observar acá, tengo que pedirle al paciente, tengo que pedirle tuberculosis, tengo que pedirle una serología para hepatitis B, citomegalovirus, toxoplasmosis, incluso parásitos. Tenemos que descartar que sea un problema secundario. Otro tipo de secundarismo, tenemos acá enfermedades sistémicas, a la cabeza, por ejemplo, en las mujeres, lupus eritematoso sistémico. Tengo que descartar, si me viene una mujer joven con edema generalizado, abscitis, eritema, son diagnósticos pues, de un lupus eritematoso sistémico. Entonces, este de acá condiciona un síndrome nefrótico secundario. Entonces, yo trato el lupus. Y si yo trato el lupus, por ende, el síndrome nefrótico se va a resolver. ¿Ya? Entonces, tengo que descartar enfermedades sistémicas. Acá podemos observar el lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea en pacientes de mayor edad, jóvenes también, mujeres jóvenes. Vasculitis por encima de los 50 años, muy frecuente. Por ejemplo, tengo un síndrome nefrótico en un paciente adulto de 60 años. Tengo que pensar en vasculitis, una de estas, entre otras que pueden observarse en la lista. Problemas oncológicos, metabólicos, primero, tenemos el principal problema metabólico que me condiciona es la diabetes en nuestro medio. Bastante pacientes diabéticos debido al sedentarismo, debido al estilo de vida poco saludable que tenemos actualmente, entre otros, síndrome metabólico, la obesidad que condicionan posteriormente a estos problemas de diabetes. Entonces, el nivel de incidencia y prevalencia de esta enfermedad ha aumentado de forma exponencial en estas 2 últimas décadas. Problemas tiroideos también tenemos entre estas y otras enfermedades metabólicas aún más extrañas, pero hay que mencionarlas de todas maneras. Enfermedad de Fabry, ahí ustedes no solamente ataca a nivel renal, sino otros sistemas, otros aparatos, que una forma de presentación a nivel renal es a través de un síndrome nefrótico. Otro grupo muy importante, tenemos las neoplasias, ¿no? Ya seas principalmente en niños, las leucemias,
problemas hematológicos o los tumores sólidos, sobre todo el cáncer de colon, cáncer de pulmón, que generan bastante lo que se conoce como síndrome paraneoplásico. Entonces, ese síndrome paraneoplásico se manifiesta a través de un síndrome nefrótico a nivel renal. Entonces, no sé si ustedes ya han leído un poco de este síndrome. ¿Cuál es el tratamiento en caso de primarios? Es la inmunosupresión, corticoides, ¿no? Si yo detecto un síndrome nefrótico primario, por ejemplo, en los anteriores acá, en estos estoy hablando de las primarias, la base del tratamiento de casi todos estos, por decir casi todos, es corticoide, inmunosupresión, dosis altas de corticoterapia, prednisona, metilprednisolona, hidrocortisona, desaplaxacor, entonces, dosis altas de corticoides. Es por eso, imagínense, pues, si yo no descarto un problema secundario que sea infeccioso. O sea, si yo tengo ya un síndrome nefrótico, ya, y me lanzo a tratar sabiendo que el síndrome nefrótico primario se trata con corticoides. Entonces, supongamos que el paciente de repente tiene un citomegalovirus, una hepatitis B, que me condicione síndrome nefrótico. Y yo, pues, sin pedir exámenes para descartar estos problemas, lo inmunosuprimo. Entonces, imagínense, pues, una toxoplasmosis, un parásito, pues va a provocar una infestación prácticamente, ¿no? Esa infección de lo que se habrá localizado, pues, se va a generalizar. Entonces, es la importancia de primero descartar secundarismo. Yo tengo que descartar que no sea mi síndrome nefrótico un problema infeccioso, un problema sistémico, un problema metabólico o una neoplasia. Igual, por ejemplo, si es un problema neoplásico, yo lo inmunosuprimo al paciente y esa neoplasia pues barre con todo, va a provocar una metástasis por todo lado. ¿Ya? Entonces, una vez que yo descarto mis problemas secundarios, entonces ahí regreso. Una vez que yo descarto que no sea algo infeccioso, metabólico, inmunológico o oncológico, que son los grupos más grandes, se podría decir, que me condicionan síndrome nefrótico secundario, ya me quedaría lo primario. En el caso del primario, tendría que hacer lo ideal es hacer una biopsia renal y el patólogo me va a decir, ¿no? Es un cambio mínimo, focal cementaria y membranosa. Cada una de estas de acá, la base del tratamiento es un corticoide más un tratamiento inmunosupresor de segunda línea. Pero en mucho me va a depender el resultado de la biopsia renal para determinar, porque cada uno tiene un tratamiento diferente, pero la base de todos estos es el corticoide. Tengo que dar corticoide en todos, más un medicamento que se conoce como inmunosupresión de segunda línea. Entonces, las glomerulonefritis, si yo me baso pues en síndrome nefrótico, también hay que pensar, pues, es diferente de repente lanzarse con un diagnóstico ya etiológico, porque estamos hablando de síndrome, algo muy generalizado. Entonces, en base ya a la etiología, entonces, si tenemos un paciente de 15 años, pues hay que pensar, o menores de estos, hay que pensar de repente lo más común, cambios mínimos, focal cementaria. En el caso, por ejemplo, no pueda yo realizar una biopsia renal. Ya en pacientes superiores a los 65 años, por ejemplo, los problemas de diabetes, o en las edades intermedias de la vida, también la nefropatía membranosa es muy frecuente también en esto, la misma diabetes. Ya, entonces, esto de acá en base a los grupos etarios. Entonces, dentro de la patogenia, ustedes recordarán lo que es la histología renal, la unidad anatomofuncional del riñón, como podemos observar acá, tanto lo que es el podocito, la membrana basal glomerular y el endotelio. Son tres estructuras fundamentales que podemos observar, en rojo el endotelio, la membrana basal glomerular, y lo que concerniente al amarillo son los podocitos, que forman la estructura anatomofuncional del riñón, en la cual se encarga de filtrar agua y las sustancias tóxicas concernientes al metabolismo del organismo. Entonces, la patogenia obviamente es la lesión, principalmente a nivel podocito, característico del síndrome nefrótico. Más específicamente incluso es a nivel del diafragma de filtración. ¿A cuál me refiero a esto? ¿No? Tenemos de acá prácticamente son prolongaciones secundarias. Entre estas dos prolongaciones secundarias, como podemos observar, los pedícelos, se encuentran un espacio denominado diafragma de filtración. Si hacemos un corte acá transversal, prácticamente esta zona se conoce como diafragma de filtración, y el daño principalmente es esto, ¿no? Hay una ruptura de estas proteínas,
como lo voy a mencionar más adelante, que es la podosina, la actina, la caderina. Entonces, hay una ruptura de estas estructuras y finalmente una pérdida de la estructura funcional del podocito. Pierde su estructura, su forma, pierde su electronegatividad, que lo va a dar la podocalixina, y finalmente la consecuencia pues es el daño estructural con las pérdidas pues de proteínas por esta estructura que aumenta su diámetro y va a haber las consecuencias, ¿no? Dentro de la patogenia, muy importantes son los problemas inmunológicos, ¿ya? Inmunológicos que en la cual me va a determinar que prácticamente el papel fundamental, sobre todo de los linfocitos B y T, son muy importantes sobre todo para la patogenia. Acá, como mencioné, las alteraciones principalmente de estas dos células, uno que concerniente a lo que es la inmunidad celular, que es el linfocito T, y la inmunidad humoral, que es concerniente al linfocito B. También es muy característico, sobre todo dentro de la patología de cambios mínimos, sobre todo los córticos sensibles, o sea, los que responden a corticoides, que dentro de la patogenia, estos linfocitos tanto B o T son muy importantes. ¿Para qué? Para la disfunción y desestructuración, sobre todo de la membrana basal glomerular, y pérdida de la negatividad de su carga negativa, ¿ya? Como podemos observar acá. Acá, factores inmunológicos. La inmunidad humoral, acuérdense, recuerdan su inmunología, la cual entra a tallar lo que es el linfocito B a través de la producción de anticuerpos. Acá tenemos un anticuerpo. Entonces, estos anticuerpos ya sean formados en la circulación, ahí acuérdense lo que son antígenos con anticuerpos. Entonces, la unión de ambos me va a formar lo que se conoce como inmunocomplejos. Un inmunocomplejo está formado tanto por un anticuerpo y un antígeno. Un antígeno puede ser una proteína, una parte de un virus, una parte de una bacteria, o cualquier estructura que me condicione unión con ese anticuerpo. Esa unión tanto de ambos me va a generar inmunocomplejos. Ahora, estos inmunocomplejos se van a formar tanto en la circulación, a nivel plasmático, o a nivel localizado, a nivel renal. Entonces, hay inmunocomplejos circulantes o inmunocomplejos in situ, ¿ya? Pues acá, por ejemplo, acá, lo que les estoy mencionando. Acá, estos acá son, por ejemplo, inmunocomplejos circulantes. O sea, ¿a qué se refiere? Que tanto el anticuerpo como el antígeno, por ejemplo, es en la patología lúpica, como podemos observar acá. Entonces, el antígeno, pues, prácticamente es un ADN alterado en el paciente. Entonces, el ADN alterado funciona como un antígeno. Y los anticuerpos del paciente, pues, se juntan y forman lo que son inmunocomplejos circulantes. ¿Por qué circulantes? Porque se formaron en la circulación, se filtran por el riñón, pasan y se depositan a nivel del podocito, a nivel de la membrana basal glomerular o incluso a nivel del endotelio. Acá, primero está el endotelio, acá la membrana basal glomerular y los podocitos. En cualquiera de esas tres estructuras se puede depositar y provoca el daño que tiene que ocurrir. O lo contrario, que estos son inmunocomplejos circulantes y estos son inmunocomplejos in situ, que se refiere que los anticuerpos que están circulando por el plasma llegan al riñón y se depositan sobre algunas estructuras previamente también depositadas, como el ADN, por ejemplo, del paciente, o proteínas propias del riñón. Entonces forman el complejo o inmunocomplejo, anticuerpo, antígeno, y eso va a desencadenar un mecanismo de acción inflamatorio y finalmente pues todas las manifestaciones o daños que se puede ocasionar, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda hasta el momento que tengan? Si no, seguimos avanzando. Doctor, mi compañera Francis está Hola. levantando la mano. Sí, Francis, Sí. Cristina La Torre. Sí, soy yo, doctor. Buenas Hola, noches. dime, ¿qué tal? ¿Cómo Sí, estás? buenas noches. Por ejemplo, en pacientes con cáncer que no han tenido así un proceso de quimioterapia y que tampoco han hecho carcinomatosis, ¿cómo es que pueden llegar a una falla renal con síndrome nefrótico?
los pacientes inmunológicos. No, tienen Perdón, los cáncer, pacientes oncológicos. sí, oncológicos, pero, o sea, no han hecho carcinomatosis, aún no, eso no. Ni Ya no siquiera hacen el tejido todavía lo que es linfático metástasis. comprometido. Ya. ¿Sería el mismo mecanismo, sí, con anticuerpos para hacer Sí. el síndrome? No, ¿ustedes han llevado oncología todavía? Creo que todavía, ¿no? Todavía, pero bueno, Ya. yo leí un Dentro del poquito. mecanismo o dentro de la fisiopatología de casi todos los problemas neoplásicos, entra a tallar bastante una base genética y lo otro es una base bastante inmunológica. Entonces, cuando se pierde la tolerancia, se conoce un término, tolerancia inmunológica, entonces los anticuerpos, se podría decir, pierden esa capacidad de identificar a células propias del organismo. O sea, lo que se conoce como pérdida de la inmunogenicidad. Entonces, esa capacidad, o sea, pérdida de identificar nuestras propias células, es muy característico en las neoplásicas, sobre todo en problemas ya sea digestivos, propiamente renales. Entonces, igual, como les menciono acá, se van a unir, sobre todo en el caso de los problemas oncológicos, tienen esta característica de formar anticuerpos in situ. O sea, todos estos anticuerpos que aparentemente han perdido su capacidad de detectar, se depositan a nivel renal ante cualquier estructura, se podría decir, ya sea alguna estructura de la membrana basal o del endotelio del podocito, y van a provocar daño principalmente inflamatorio, sin necesidad de hacer pues una metástasis, que es un mecanismo muy diferente, pues, ¿no? Entonces, esa es más o menos la fisiopatología del síndrome paraneoplásico en problemas oncológicos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, duda que tengan? Gracias, doctor. Ya, listo. Entonces, procedemos, continuamos. Entonces, dentro de los depósitos, como lo mencioné, el síndrome nefrótico, pues, uno de los principales daños es los depósitos de estos anticuerpos a nivel del epitelio, ¿no? Tenemos tres estructuras: epitelio, membrana basal y subendotelio. Acá tenemos el epitelio, característico acá los podocitos, la membrana basal, que es el gris, y una capa pues de células prácticamente, que es el endotelio, formado por las células endoteliales. Prácticamente es una línea. Entonces, los anticuerpos principalmente, o inmunocomplejos, ya sea in situ o circulantes, se depositan en cualquiera de estas tres estructuras. Por ejemplo, en problemas subepiteliales tenemos pues la fosa estreptocócica, membranosa. Si se deposita a nivel del subendotelio, pues tenemos acá la mesangiocapilar, rápidamente progresiva. Si se deposita a nivel de la membrana basal glomerular propiamente dicha, como dice, depósitos propiamente de una glomerulopatía membranosa, ¿no? Pues en base al depósito vamos a tener características. Principalmente el síndrome nefrótico puro o florido son este grupo de acá, los subepiteliales. Si es que vemos subendoteliales, tiene características de un síndrome nefrítico, tiene un cuadro más aparatoso, más agudo. En cambio, un depósito de subepitelio es un cuadro más progresivo, un poco más crónico, que no se asocia mucho de repente con hematuria, ni con incremento de urea, creatinina. Muy parecido también están los depósitos intramembranosos también, que se pueden observar también, que tienen un cuadro muy característico de un síndrome nefrótico. Igual los mesangiales, los mecanismos genéticos. Lo primero explicado anteriormente son los mecanismos inmunológicos. Estamos ahorita explicando mayormente los mecanismos inmunológicos se relacionan mucho con el síndrome nefrótico primario, ¿no? En el primario entra a tallar bastante la inmunología, cómo es que los inmunocomplejos o anticuerpos me van a ocasionar el daño a nivel renal. Pero el otro gran grupo son los mecanismos genéticos. En el caso de los mecanismos genéticos, prácticamente el paciente nace ya con problemas, con defectos en genes, que obviamente van a alterar la expresión de esto. O sea, si yo tengo un gen alterado, entonces tenemos un gen alterado, entonces, un ratito, esperen.
Esperen un ratito. Entonces, cuando tenemos ya genes alterados, entonces el paciente prácticamente va a nacer con proteínas alteradas. Va a nacer con la nefrina alterada, con la podosina, que son proteínas propias del podocito dentro de su estructura. En algunas imágenes más adelante les voy a mencionar. Entonces, la base del tratamiento, pues, no va a ser los corticoides, ¿no? La única solución es, pues, se puede decir, sacar esos riñones y colocar unos nuevos, ¿no? A simple vista, o dar un tratamiento sintomático, pero no doy un tratamiento definitivo, ¿no? Porque el daño ya está ocasionado, o sea, está en los genes, ya sus riñones están predispuestos a desarrollar eso. Obviamente, si yo le doy inmunosupresión, no me va a responder porque el mecanismo no es inmunológico, como en el caso, en el primer grupo que les mencioné. Por eso se dice que son córticos resistentes o síndromes nefróticos resistentes al tratamiento. Entonces, estas son las estructuras, principalmente las proteínas dañadas en este síndrome. Un ratito. Disculpen, estaba muy inconveniente. Listo, entonces estábamos hablando de los síndromes nefróticos genéticos o congénitos. Acá estamos. Francis, Cristina, La Torre levantó la mano. Sí, ¿Alguna pregunta? doctor. Hola, dime. Sí, doctor. Sí, otra vez una pregunta, disculpe. Usted menciona que ahí cuando son mecanismos genéticos, la única forma, bueno, el tratamiento sería como que el reemplazo renal, pero si ya generó daño antes, ¿cuánto tiempo puede permanecer el paciente con el nuevo riñón o es que ya, perdón, el reemplazo renal, el paciente puede... O sea, tú me refieres al tratamiento, si es que ya el paciente requiere algún trasplante, todo eso. Eso justo lo iba a explicar casi finalizando, porque en estos pacientes, pues, el cuadro es muy aparatoso. Se presenta en los 3 primeros meses de vida, no solamente con problemas renales, sino con malformaciones asociadas. La tasa de mortalidad en estos pacientes es muy alta. O sea, la muerte a veces lamentablemente se observa casi en la mayoría de los pacientes. Entonces, se conversaría, pues, con los padres, con la madre, los padres, en la cual, a pesar que nosotros podemos ofertar ese tratamiento, el único, pues, que se puede decir un trasplante renal. Imagínense quién le va a dar un riñón a los 2, 3 meses y ofertarle al paciente, ¿no? Entonces, como le menciono, casi estos síndromes genéticos o congénitos se encuentran asociados con otras malformaciones. Por ejemplo, con problemas tubulares, neurológicos, problemas respiratorios, tumores, malformaciones en cabeza, como les voy a mencionar más adelante. Entonces, su pronóstico de vida es muy malo, se puede decir, su tasa de mortalidad es alta. Entonces, a simple rasgo, se puede decir, en teoría, lo único que le ofertaría, pues, si es que no tiene esos cuadros de malformaciones, si tiene un buen pronóstico, se le puede ofertar. Pero mientras llegue a esos riñones, pues, ¿quién le va a donar un riñón, no? Supuestamente, si yo tengo un paciente de 2 meses, 3 meses de edad, su donador tiene que tener casi la misma edad. No puedo yo trasplantar un riñón de un adulto a un niño de 2, 3 meses, ¿no? Por el mismo tamaño, por la misma anatomía. Entonces, mientras de repente puede crecer el niño, tiene buen pronóstico, que son muy pocos, sigue creciendo 1 o 2 años, en ese tránsito el paciente puede recibir una terapia de reemplazo renal, diálisis peritoneal o lo que es hemodiálisis, pero mayormente en estos niños son una terapia de diálisis peritoneal. Hasta que llegue a una edad adecuada, algún donador finalmente y logre hacerlo, ¿no? Pero como menciono, son muy pocos los niños que tienen ese pronóstico bueno. Casi un 10 a 20% tienen buen pronóstico. El resto, en menos de 3 meses, 6 meses, pues el pronóstico es malo. ¿Ya? Entonces, proseguimos. Entonces, el podocito, creo que ya les mencioné lo que es principalmente el daño a nivel de acá tenemos una microscopía electrónica.
Acá tenemos la membrana basal glomerular, el endotelio y los podocitos con sus prolongaciones primarias y secundarias, ¿no? Solamente es para recordar histología, el daño. Y esta es la hendidura. En otro fue pues una imagen didáctica. El espacio entre estas dos prolongaciones secundarias es la hendidura. Y acá justo, creo que en la imagen anterior les mencioné, acá es donde están prácticamente las proteínas principales de daño, sobre todo las genéticas. Acá creo que hay una imagen. Este es lo mismo que la anterior. Estamos acá en esta zona, ven esta flecha, estamos en esta zona de acá. Entonces, esta es una ultraestructura, los dominios de superficie del podocito y sus proteínas. Tienen 3 dominios, un dominio apical, que es prácticamente la superficie del podocito, que se encarga o están ancladas proteínas que le da la electronegatividad, ¿no? Principalmente está la podocalixina acá. Ese es el dominio apical. El dominio de diafragma de filtración es esta estructura, este espacio de hendidura. Creo que les mencioné una imagen anteriormente, 2, 3 diapositivas anteriores, en la cual existe principalmente formada por la podocina y la nefrina, que son prácticamente, se entrelazan, y cuando existe un daño inmunológico, porque también se pueden dañar así a través del depósito de inmunocomplejos, pierde esa estructura y finalmente pues el daño o el filtrado de proteínas es demasiado, ¿no? O lo otro, como les mencioné, si ya tienen carga genética alterada, los congénitos, nacen obviamente con nefrina o podocina ya alterada, no va a haber un entrecruzamiento como podemos observar en la imagen, ¿no? Entonces, eso ya están predispuestos a desarrollar. Si yo le doy corticoterapia, pues el pronóstico es malo de todas maneras. Y el dominio basal prácticamente, que son proteínas de anclaje, como podemos observar acá, la unión, principalmente la caderina, que es una de ellas, en la cual permite la unión tanto de las prolongaciones secundarias con el endotelio, como podemos observar acá, ¿no? Acá hay una imagen también, lo mismo que les estoy explicando. Este es el dominio apical, la estructura, la superficie del podocito, en la cual una de las principales proteínas es la podocalixina, que le da la electronegatividad. Acá en pacientes, por ejemplo, renales crónicos que orinan bastante, a pesar que están en diálisis, pierden esta estructura, principalmente la podocalixina, pierden esta electronegatividad, pierden esta proteína que le da la carga negativa. Es por eso que el paciente puede orinar agua, se puede decir, pero no elimina las sustancias tóxicas, ¿no? Prácticamente funciona como una atracción tanto de la urea y la creatinina y van a permitir la depuración de estas. Pero cuando se pierde esta electronegatividad, estos pacientes pues no depuran las sustancias tóxicas, solamente eliminan el agua, ya que es una molécula neutra. Este es el dominio apical. Acá tenemos lo mismo que el anterior. Este es el dominio del diafragma de filtración. Las dos principales proteínas, la podocina y la nefrina, que se van a unir con proteínas intracelulares del podocito a través de la actinina, que son proteínas estructurales intracitoplasmáticas del mismo podocito, pero las principales o dos componentes principales del diafragma de filtración son estas, podocina y nefrina, que los inmunocomplejos pueden atacar esta zona, ¿sí? O el paciente ya nace con podocina o nefrina alterada, como en el caso de los síndromes nefróticos congénitos o genéticos. Y el dominio apical son aquellas proteínas de anclaje que me van a permitir la unión, sobre todo con el vaso sanguíneo, con el endotelio principalmente. Ahí tenemos al destroglicano, la minina y la megalina, que son 3 proteínas principales, sobre todo en las proteínas de anclaje, de unión con las células endoteliales. Pues ya entrando a la fisiopatología, lo anterior fue pues la etiopatogenia, cómo causa el daño principalmente inmunológico o aquellos pacientes que tienen ya un daño genético, una carga genética bastante importante, que nacen ya con proteínas dañadas. Entonces, en la fisiopatología vemos que lo principal después del daño del podocito se va a manifestar a través de la pérdida de grandes cantidades de proteínas, ¿no? Tenemos acá las proteinurias masivas que pueden desarrollar. El paciente puede desarrollar proteínas de 8, 10 gramos, 15 gramos, una oportunidad de vida hasta de 20 gramos. Entonces, imagínense esa cantidad de proteínas y la hipoalbuminemia que conlleva. Entonces, acuérdense que casi más del 50% de las proteínas es albúmina, pero hay un 50% que puede ser
proteínas de coagulación, proteínas endocrinas, proteínas relacionadas con la anemia. Entonces, todo eso de acá genera obviamente un estado de hipoalbuminemia. Pues los niveles de albúmina en sangre se encuentran bastante bajos y generan pues lo que se conoce, ustedes han estudiado lo que es en fisiopatología la ley de Starling concerniente con la presión oncótica y la presión hidrostática. Entonces, en este caso, la presión oncótica que lo da las proteínas, acuérdense que la presión hidrostática lo da el plasma o el agua, y la presión oncótica lo va a dar las proteínas. En este caso, debido a la pérdida de estas polarinas, va a generar una disminución de la presión oncótica y por ende va a prevalecer la presión hidrostática. Y esa presión hidrostática hace que el líquido extravase hacia el intersticio y finalmente pues genere el edema. Concerniente a las proteínas, como les mencioné, no solamente pierden albúmina, sino van a perder también factores inhibidores de la coagulación, la antitrombina 3, que es un factor inhibidor de la coagulación. Entonces, no hay quien inhiba la coagulación. Entonces, el paciente hace un estado de hipercoagulabilidad. Puede generar trombosis venosas profundas, puede generar embolias pulmonares, todas esas situaciones. No, como le mencioné, no solamente todo es albúmina de pérdida o factor de coagulación, sino también pierden los pacientes inmunoglobulinas. Acuérdense que las inmunoglobulinas también son proteínas y un estado de inmunosupresión secundaria. Entonces, el paciente es muy frecuente que me puedan desarrollar infecciones. Una de las infecciones muy frecuentes que desarrollan ellos son las celulitis y lo que son las peritonitis. Son las infecciones, las dos infecciones más frecuentes que pueden desarrollar los pacientes. ¿Ya? De forma secundaria o de manera reactiva, estos pacientes, pues, a nivel hepático van a sintetizar más LDL. Es por eso que hacen hipercolesterolemia estos pacientes o hiperlipidemia que se conoce. Entonces, un comportamiento bien peculiar de los pacientes con síndrome nefrótico que son, que tienen dos características principalmente, que pueden ser o desarrollan estados de hipovolemia, o sea, pueden tener presiones bajas, casi un 80% tienen estas características estos pacientes, o estados de normovolemia o hipervolemia, que en las cuales oscilan entre 10 a 20%. Entonces, llamaba la atención muchos años antes que mayormente los pacientes con síndrome nefrótico deberían hacer pues estados de hipovolemia debido a la extravasación del líquido al intersticio, ¿no? Pero surgió pues unos pacientes que más bien al contrario, más bien estaban cursando más bien con hipertensiones o estados de normovolemia, su presión aparentemente normal, incluso hipertensa. Ahí surgen las dos teorías que más adelante les voy a explicar, que es la teoría hipovolémica y la teoría hipervolémica, una de Underfield y la otra de Overflow. Entonces, esto acá lo expliqué anteriormente. Como les menciono, según la ley de Starling, las presiones a nivel del vaso sanguíneo son dos, principalmente la presión hidrostática que le da el plasma y la presión oncótica que lo dan las proteínas. En el caso del síndrome nefrótico de origen renal, sobre todo el síndrome nefrótico, hay una pérdida de estas proteínas, obviamente una pérdida de la presión oncótica y por ende va a prevalecer esta presión hidrostática del plasma, como menciona la flecha, y todo el líquido plasmático se extravasa al lado intersticial y generándome el edema. Acuérdense que el edema es acúmulo de líquido a nivel del intersticio, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el inicio de todo? Disminución de la presión oncótica, prevalencia de la presión hidrostática, todo el líquido se extravasa al espacio intersticial y me genera el edema. Entonces, por ejemplo, en pacientes, este es un punto de vista renal, pero en pacientes cirróticos, por acá, Morales Olivera está. Hola, Morales Olivera, Sheila. Sí, doctor. Sí. Por ejemplo, en pacientes con síndrome nefrótico existe una disminución de la presión oncótica que me inicia toda la fisiopatología. Por ejemplo, en el caso de pacientes con problemas cirróticos, ¿cuál crees que esté alterado? ¿La presión hidrostática o la presión oncótica? Cirróticos, o sea, que tengan problemas hepáticos. Sí. La presión oncótica también estaría afectada porque no pueden fabricar proteínas.
Ya, muy bien. Entonces, el problema en los pacientes cirróticos es eso. Hipoalbuminemia. Acuérdense que a nivel hepático existe una síntesis principalmente de albúmina. Por ahí está Celi Castro Adriana. Sí, doctor. Por ejemplo, el edema de origen cardiogénico, ¿cuál? ¿La hidrostática o la oncótica? Ah, la hidrostática. El origen cardiogénico. ¿Por qué el paciente con insuficiencia cardíaca genera edemas? No ¿Por sería alteración de la la, presión hidrostática? ¿O por... no sería la ¿Aló? hidrostática? ¿Hola? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Bueno, yo creo que sería por el mismo gasto cardíaco y como ay, no sé cómo explicarlo. Eh, Ya está, la respuesta es correcta, pero la cosa es saber por qué. ¿Alguien que me conteste? El primero que levante la mano. ¿Nadie? Francis. Bueno, no sé, tal vez me equivoqué, pero creo que cuando hay insuficiencia cardíaca va a haber una alteración en lo que es el retorno venoso y entonces hay como que una éstasis y genera Claro. Entonces, más o menos se por ahí. llama ¿cómo se llama? Más o menos la respuesta. Aumenta la permeabilidad capilar El aumento, y pasa al intersticio. claro. Ajá, entonces más o menos es en caso de pacientes con insuficiencia cardíaca, pues genera un incremento de la presión retrógrada hacia nivel venoso. O sea, el corazón ya no bombea, ya no hace ese bombeo característico a nivel sobre todo ventricular izquierdo, pierde esa capacidad. Entonces va a haber se puede decir retrocede en términos comunes la sangre, hace de manera retrógrada, entonces hay un acúmulo, una congestión venosa en todo el cuerpo y finalmente a nivel obviamente de vasos sanguíneos más periféricos, más declive se puede decir, genera un incremento de la presión hidrostática debido a ese incremento de la presión a nivel retrógrado, ¿no? Pues en caso de pacientes cardiópatas, incremento de la presión hidrostática. En caso de pacientes cirróticos y nefrológicos, por disminución de la presión oncótica, ¿ya? Entonces, acá el síndrome nefrótico, su composición va a depender mucho de la proteína que pierde y la consecuencia clínica. Si perdemos albúmina, me disminuye la presión oncótica, me genera edemas. Si perdemos inmunoglobulinas, obviamente el paciente no tiene con qué defenderse, me va a generar infecciones, inmunodeficiencia. Igual, si yo pierdo antitrombina, no hay quien me trate de controlar la hemostasia, me va a generar pues problemas de trombosis pulmonares, periféricas y obviamente, por ejemplo, problemas también de anemia. Si acuérdense que la eritropoyetina que se sintetiza a nivel renal disminuye o se pierde a nivel de la vía urinaria, genera anemia, porque no hay quien me estimule a nivel de la médula ósea para formar nuevos glóbulos rojos. Problemas endocrinológicos también, por la orina también se pierde TSH, T4 libre, entonces me genera estados de hipotiroidismo secundario, ¿ya? Esta es la consecuencia, la causa, como le menciono, es una estructura normal debido a anticuerpos, debido a proteínas, debido a toxinas, ya sean infecciosas, problema de citocinas, debido a un problema, por ejemplo, inmunológico, debido a un problema también inmunológico, los anticuerpos, proteínas de complemento, todo esto acá me va a dañar la hendidura de filtración, la rendija de filtración, y me va a ocasionar, pues, la pérdida demasiada de proteínas por estas estructuras debido a un daño estructural. Ese es prácticamente el resumen de toda esta fisiopatología. Y lo más importante que quería explicar es esto, que les mencioné, en la cual hay dos teorías. Una, quiero que tomen bastante atención en estas dos teorías, que suelo preguntar bastante en los exámenes. La teoría, lo que es la teoría hipovolémica y la teoría hipervolémica. ¿Ya? Casi un 80% de los pacientes con síndrome nefrótico se encuentran relacionados mucho con la teoría hipovolémica. Eso es lo que les mencioné.
Debido a las proteínas que genera, pues hace un estado de hipovolemia y esto, lo que mencioné anteriormente, me disminuye la presión oncótica y por ende me genera un estado de hipovolemia. Es por eso que el nombre, teoría hipovolémica. Como todo estado de hipovolemia, hipotensión, se va a estimular un mecanismo endocrinológico, que es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, para tratar de aumentar la aldosterona, para tratar de aumentar lo que es la renina, angiotensina. Entonces, todo eso es, ¿con qué finalidad? Para tratar de aumentar más la presión arterial, ya que el paciente aparentemente se podría decir que está en un estado de hipovolemia o hipotensión. ¿Ya? Entonces se activa el sistema renina-angiotensina y la HAC, la hormona antidiurética, que me absorbe más líquido a nivel renal. ¿Y esto para qué? Para tratar de controlar ese estado de hipovolemia y hipotensión. ¿Ya? Y todo esto obviamente me genera un estado de edema. Esta teoría, conocida como Underfield o teoría hipovolémica, se explica casi un 80% de los pacientes con síndrome nefrótico. Y la otra teoría es que aparecían, a medida que aparecían nuevos casos, llamaba la atención que el paciente más bien no cursaba con hipovolemia, sino al contrario, eran hipervolémicos. Entonces, según esta teoría de Overflow, o la conocida como teoría hipervolémica, el daño inicial no se debe a la hipoalbuminemia, según refiere, sino a una alteración renal, sobre todo de absorción de sodio y agua a nivel renal. O sea, todo se origina a nivel distal, principalmente en los túbulos corticales distales, en la cual va a haber una mayor reabsorción de sodio y agua de manera primaria. No se conoce específicamente cuál es la causa o por qué estas bombas de sodio y agua reabsorben más agua, reabsorben más sodio, no se sabe todavía la causa, pero tienen esa peculiaridad. Si reabsorbe más, obviamente más agua, más sodio, el paciente pues está su medio plasmático sobrecargado de agua, sobrecargado de sodio, y genera pues un estado de hipervolemia. O sea, el paciente suele ser más bien hipertenso. Y si suele ser hipertenso, como mecanismo compensatorio está suprimido el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Acuérdense que en la teoría hipervolémica hay supresión del sistema renina-angiotensina. ¿Por qué? Porque no me conviene activarlo, porque si no el paciente va a ser más hipertenso. Entonces, ¿qué genera finalmente esto de acá? Pues hipervolemia, aumenta en este caso, ¿cuál? ¿Prevalece cuál? La presión hidrostática. En la anterior teoría prevalecía la presión oncótica que me va a generar el edema. En esta teoría hipervolémica me favorece el incremento de la presión hidrostática porque el paciente está hipervolémico y eso me condiciona edema. Esta teoría me explica casi un 15 a 20% de los síndromes nefróticos. Entonces, el diagnóstico mayormente, como les menciono, va a ser el cuadro clínico, que es el edema, y el cuadro laboratorial. Como les mencioné casi ya al inicio, a través de una muestra de orina de 24 horas, que tiene que cumplir 3.5 gramos en una muestra de 24 horas, como consecuencia, un estado de hipoalbuminemia debido a la pérdida de proteínas de esto. Ya, acuérdense que no solamente se pierde albúmina, sino otras proteínas, como ya mencionamos, inmunoglobulinas, factores endocrinológicos que me condicionen las otras comorbilidades. ¿Ya? Entonces, y siempre les mencioné desde un inicio, tratar de diagnosticar que no sea un problema de secundarismo, o sea, que no sea un síndrome nefrótico secundario. Porque si yo veo que es un problema secundario, trato de controlar la enfermedad de base, por ejemplo, la diabetes, el lupus, y por ende el síndrome nefrótico se va a resolver. Por eso acá dice, tengo que descartar sí o sí lo que es un síndrome nefrótico secundario. Póngase que fuese una infección y yo le doy al paciente corticoide, pues esa infección se va a generalizar, le vuelvo sepsis, un shock séptico y el paciente se muere. Póngase que fuese un problema oncológico, entonces si yo le doy inmunosupresión, ese problema oncológico pues va a generar metástasis por todo lado. Entonces, acá cuando yo detecto un paciente con síndrome nefrótico, lo primero que tengo que descartar que no sea secundarismo. Una vez descartado el secundarismo, o sea, le pido batería de infecciones, batería metabólica para descartar enfermedades metabólicas, batería para descartar problemas inmunológicos y una batería para descartar problemas oncológicos. Entonces, una vez que descarto todo eso, me voy a lo que es primario, le hago su biopsia renal y finalmente le doy un tratamiento específico. Entonces, en el síndrome nefrótico genético, como les mencioné al inicio,
prácticamente el paciente ya nace predispuesto. Sus proteínas, tanto la podocina, nefrina, la podocalixina, están alteradas. Entonces, mayormente se evidencia casi en menores de 1 año. Es por eso que el grupo etario más frecuente en síndrome nefrótico será, como le mencioné, de 2 a 8 años. Es entre 2 a 8 años, un niño así, mayormente tiene una base inmunológica del daño. Pero si están fuera de esos rangos, principalmente menos de 1 año, entonces su daño es congénito o genético. Yo le puedo dar tratamientos con inmunosupresores o corticoides, pero no me va a generar alguna respuesta porque el daño no es inmunológico, sino ya genético. Por eso se conoce como síndrome nefróticos corticoresistentes, resistentes al tratamiento corticoide. Su pronóstico es muy malo. Eso sí, casi un 80% tienen pronóstico muy malo en menos de meses, en menos de 6 meses, o algunos refieren hasta 3 meses. ¿Por qué? Porque se asocia bastante a cuadros malformativos, no solamente renales, sino digestivos, respiratorios, entre otros. Por ejemplo, acá, un síndrome nefrótico aislado. Estos de acá de repente son los que tienen un pronóstico no tan malo, porque se encuentra obviamente el problema solamente renal, ¿no? El síndrome congénito, acá cuáles son los genes alterados, pero el síndrome nefrótico obviamente ya sindrómico, en la cual el Dennis Drath, Frazier o Pearson, en el cual se encuentran asociados a otras malformaciones, por ejemplo, tumor de Wilms, gonadoblastoma, microcoria. Entonces, alteraciones o malformaciones también ya sean respiratorias o digestivas, ¿no? Acá incluso hay otro grupo más extenso que no le he puesto acá, pero principalmente son estos los más característicos, ¿ya? Entonces, de repente los mejores pronósticos pueden ser estos porque se encuentra solamente a nivel renal el problema, pero los de mal pronóstico, los menores de 1 año son estos, Dennis Drath, Frazier, Pearson, porque se encuentran asociados a otras malformaciones. Entonces, el pronóstico es malo en cuestión de meses de estos pacientes. Incluso, alguna literatura o reporte de casos se ha observado que incluso al nacimiento, en cuestión de horas, el paciente puede pues, tener ya un pronóstico muy malo, ¿no? Porque debido a las malformaciones respiratorias o digestivas que tiene el paciente. Entonces, ¿qué característica tiene el síndrome nefrótico? Que es presentación precoz, obviamente, a los meses de nacido o menos de 1 año. No va a haber respuesta al tratamiento corticoide porque la base no es inmunológica, sino obviamente el paciente ya nace con proteínas alteradas. Y obviamente si yo logro trasplantar a este paciente, no va a haber casi un rechazo de este órgano. ¿Por qué? Porque prácticamente el daño fue en los riñones primitivos, se puede decir, ¿no? Entonces yo al momento de ser reemplazado, no hay un mecanismo sistémico, por ejemplo, la diabetes, que es la glucosa, o el lupus, que son anticuerpos que me generen un daño en el riñón trasplantado. Entonces, es baja la recurrencia, o sea, después de un trasplante que ocasione daño, ¿no? Porque prácticamente el daño principalmente es renal. Las manifestaciones clínicas, como le mencioné, siempre son graves debido a los cuadros malformativos asociados y precisan, pues, durante el primer año de evolución, terapias de reemplazo renal, que son las diálisis peritoneal, principalmente, que es la terapia de preferencia en estos niños. Y las terapias de hemodiálisis, cuando ya sobrepasa 2, 3 años, y en caso se pueda realizar, se puede optar por eso. Estas son las proteínas o los genes que se encuentran alterados, en la cual me van NPHS1, que me va a expresar la nefrina. Este de acá me va a expresar la podocina. Esta es la nefrina y la podocina. Son genes alterados, que estas me expresan nefrina y esta me expresa la podocina. Entonces, tanto mi nefrina como mi podocina se encuentran alteradas, no están adecuadamente entrelazadas a nivel del diafragma de filtración y por ende me va a generar un síndrome nefrótico. Entonces, si yo le doy corticoides, en vano va a ser porque el paciente no va a responder porque su base no es inmunológica el daño. El tratamiento, como les mencioné, creo que ya la mayoría no responden al tratamiento. El genético, la inmunosupresión no me va a tener un beneficio terapéutico, como les mencioné, no es pues la base inmunológica. Y si es que se logra dar, pues si es que hay de repente un pronóstico bueno, moderado, a largo plazo, se puede optar pues por nefrectomías, ya sea médica o quirúrgica, por ejemplo, altas dosis de indometacina, eso lo hacen en otros países, acá no. Altas dosis de indometacina
es muy tóxica al riñón, entonces le dan, sobredosifican con este medicamento al niño. ¿Para qué? Para que el riñón prácticamente lo intoxiquen con ese medicamento y generen pues un daño ya permanente. ¿Para qué? Para que no siga perdiendo proteínas. Y por ende va a dejar de orinar obviamente el niño, ¿no? ¿Y qué se hace? Pues ahí ya sería la terapia sustitutiva renal, la diálisis peritoneal en estos pacientes. Esa es la, se podría decir, el tratamiento médico. El otro es pues retiro de los riñones primitivos y colocarlos nuevamente otros a través de un trasplante renal. Karina Pérez levantó la mano. Sí, doctor, tengo una pregunta. Sí, dime. Bueno, en este caso usted ha mencionado el tratamiento genético, ¿no? Pero en el tratamiento que usted mencionó, lo que es el uso de corticoides, vamos a tener algunos pacientes que van a ser córticosensibles. Entonces ahí va a haber una remisión completa, ¿no? Y va a haber recaídas infrecuentes. Pero, ¿qué pasa en aquellos pacientes que son corticoresistentes? ¿Hay que hacer una disminución de la dosis de prednisona o se retira el tratamiento o se cambia por otro? Sí, justo eso de ahí iba a hablar en lo que es acá en la diapositiva, síndrome nefrótico idiopático, manejo terapéutico. Cuando son córticos resistentes, pues ya utilizo opto por disminuir a la vez el corticoide, que la base es la prednisona. Disminuyo el corticoide para iniciar tratamiento con un segundo inmunosupresor. Los medicamentos, pues ahí tenemos micofenolato, tacrolimus, ciclosporina. Entonces, esos son medicamentos de segunda inmunosupresión. Entonces, a medida que voy bajando el corticoide, porque obviamente no le voy a toda su vida corticoide, porque me le puedo provocar diabetes, síndrome de Cushing, necrosis ósea, osteoporosis. Imagínense todas las consecuencias que ustedes ya han estudiado farmacología, todos los daños secundarios de los corticoides pueden generar a largo plazo en el niño. Entonces, esos córticos resistentes no les voy a dar corticoides toda su vida, sino les voy a generar todos estos problemas. Entonces, voy reduciendo y a la par le voy agregando ya otro medicamento inmunosupresor que es un poco más potente, más específico el tratamiento, y valoramos nuevamente la respuesta en un corto plazo, ¿no? Ya sea en unas semanas, un mes, a los 2 meses, ¿no? Eso de ahí justo lo voy a hablar acá, lo que es síndrome nefrótico idiopático, el manejo ya terapéutico. Este síndrome nefrótico idiopático es aquel que ya tiene base no genética, sino ya inmunológica, en la cual el tratamiento sí o sí tiene que ser, pues, su base corticoides. Ya casi este síndrome nefrótico idiopático que tiene una base inmunológica también son corticoresistentes, casi un 20%. Ahí opto por dar otro inmunosupresor. Voy reduciendo mi prednisona, que es el corticoide de base, o otro tipo de inmunosupresor, corticoide, y a la par, pues en estos corticoresistentes voy agregando otro inmunosupresor. ¿Qué características tienen estos idiopáticos, síndrome nefróticos idiopáticos? Casi 2/3 realizan recaídas, o sea, nuevamente aparece después de un tiempo el síndrome nefrótico. Entonces tengo que instalar nuevamente el tratamiento para tratar de calmar. 60% generan dependencia de corticoides y eso igual, tengo que reducir y agregar otro inmunosupresor de segunda línea. Pues esta enfermedad se caracteriza no solamente pues le voy a dar un tratamiento y de la noche a la mañana va a mejorar el niño, no, es un tratamiento que lleva bastante tiempo. Tengo que por lo menos seguir al niño, si es que yo le quiero decir se curó o no, por lo menos un seguimiento de 5 años al pequeño. La mayoría te va a responder en cuestión de meses, 2, 3 meses, se puede resolver el síndrome nefrótico, pero en cuestión de 6 al año pueden haber recaídas. Entonces siempre tengo que dar un seguimiento a pesar que se resolvió ya el síndrome nefrótico. Y podré decir, pues ya después de 5 años, si en ese periodo no ha habido ninguna recaída, podremos decir que el paciente se ha curado. ¿Ya? Entonces, según la respuesta al corticoide, clasificamos al síndrome nefrótico corticosensible, aquel que desaparece tanto la proteinuria y se normaliza la albúmina plasmática con el tratamiento. O sea, yo opto por dar 4 semanas con corticoide y otras 4 semanas también con corticoide. El primer esquema es diario y el segundo esquema es interdiario. Por ejemplo, 4 semanas de prednisona diaria y 4 semanas de prednisona de manera interdiaria. Ese es el tratamiento clásico que se da. Entonces, si hay respuesta al tratamiento terminando los 2 periodos, entonces
Desaparece la proteinuria, la albúmina se normaliza, entonces se considera como un córtico sensible. Córtico resistente es aquel que después de las 8 semanas, obviamente son 2 etapas, ¿no? 4 semanas y 4 semanas, después de 8 semanas, persiste todo el cuadro clínico. El paciente sigue con edemas, sigue con proteinuria, sigue con hipoalbuminemia, entonces se considera después de esas 8 semanas córtico resistente. Los otros, según es de acuerdo a su evolución. O sea, ya una vez que se ha resuelto las 8 semanas, tenemos que seguir evaluando periódicamente, cada 2 meses, cada 3 meses. Y si se presenta un brote, como menciona acá, máximo 2 recaídas en 6 meses, o menos de 3 y 1 año en cualquier momento de la evolución, se conoce como córtico sensible con brote único. Y recaído frecuente, como menciona acá la literatura, más de 2 recaídas en 6 meses o más de 3 en 1 año. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos estos pacientes ya le puedo brindar, la literatura menciona, le puedo brindar nuevamente el mismo esquema previo, o tal vez ya tengo que adicionarle otro inmunosupresor de segunda línea. También los córticodependientes, aquel que 2 o más recaídas al rebajar la dosis del corticoide, o sea, en la segunda esquema, o sea, 4 semanas, en las 4 semanas siguientes, la dosis del corticoide bajamos casi un 75, un 50%. Entonces, cuando aparece nuevamente el síndrome nefrótico en esa bajada de corticoides, se considera el paciente ya córtico dependiente. Y córtico resistente tardíos, pues que ya tras una recaída, o sea, el paciente me recae nuevamente, le doy el esquema y nunca más hace resolución, ya se considera como un córtico resistente tardío. Aprendan, me gustaría que lo aprendan, son 6 tipos de acuerdo a su evolución clínica. Y obviamente es muy importante identificar cada tipo. ¿Por qué? Porque cada tipo le vamos a dar un esquema diferente. Por ejemplo, en los primeros que les mencioné acá, los córticos sensibles resuelven con las 8 semanas. Los córticos resistentes, el esquema es posterior a eso, reducir el corticoide y aumentar o adicionar ya un inmunosupresor de segunda línea, que es micofenolato, tacrolimus, ciclosporina, va a depender mucho de la edad, todo eso. Igual los corticosensibles con brote único, puedo optar nuevamente, darles el mismo esquema o asociarles ya un inmunosupresor de segunda línea. Igual los corticodependientes es prácticamente suspensión gradual del corticoide en un tiempo y va a quedar obviamente con el corticoide de segunda línea. ¿Ya? Y en el tratamiento del síndrome nefrótico hay un tratamiento sintomático. ¿A qué me refiero? Un tratamiento sintomático y un tratamiento específico. El tratamiento sintomático va dirigido a mejorar los edemas, dirigido a mejorar las infecciones, a mejorar los problemas de anemia, problemas endocrinológicos, o sea, todas esas comorbilidades a los problemas de dilipidemia, o sea, todas esas comorbilidades asociadas debido a la alteración de la fisiopatología, es el tratamiento sintomatológico. Y el tratamiento específico se basa en la corticoterapia. Entonces, en el sintomatológico, el paciente tiene que evitar el reposo en cama. Obviamente, el paciente tiene alto riesgo de desarrollar trombosis debido a la inmovilización que puede estar el paciente. Entonces, tenemos que evitar el reposo. Si el paciente ya está en riesgo de ser hipercoagulabilidad, entonces un estado de reposo pues hace más trombosis venosas profundas a nivel de miembros inferiores, sobre todo. Y la dieta es importante. No le puedo dar una dieta baja en proteínas, obviamente porque el paciente me va a nutrir. Tampoco le puedo dar una dieta demasiada proteína. Ustedes dirán, pero si está que pierde mucha proteína, hay que darle más proteína. No. ¿Por qué? Porque la proteína es muy tóxica a nivel renal cuando se filtra demasiada cantidad. Entonces, lo que recomienda la literatura siempre es dar una proteína en condiciones de norma proteica. Entonces, ¿qué condiciones? 1 gramo por kilo al día. Tengo que restringir sal en la dieta, obviamente por los mecanismos de mayor reabsorción de sodio, entonces no me conviene que el paciente me consuma más sodio, porque si no, me reabsorbe más sodio, el sodio jala agua y el paciente más edematoso se va a volver. Y restringir sobre todo los líquidos en la dieta, ¿ya? El tratamiento sintomático de edemas, tengo que usar diuréticos.
Para la corrección, acá tenemos la dosis de 1 a 2 miligramos por kilo de dosis, sobre todo aquellos que tienen compromiso pulmonar, aquellos que están con edemas generalizados. Entonces, para reducir esos edemas hay que corregir con diuréticos. Podemos utilizar con la albúmina sérica, ayudar a los problemas con los diuréticos, porque el diurético siempre, para que funcione o para que llegue al riñón, se va a unir con la albúmina plasmática. Entonces, si yo tengo un estado de hipoalbuminemia, si yo le doy altas dosis de diurético, entonces no hay con quién se una el diurético a nivel plasmático. Entonces, no me va a llegar cantidad suficiente de diurético a nivel renal y no va a llevar a cabo su función. Entonces, podemos optar a la par usar tanto el diurético como la albúmina para que finalmente llegue al riñón y me genere pues el mecanismo que es más pérdida de diuresis por vía urinaria. En algunos casos, cuando hay riesgos de complicaciones trombóticas, hay que dar tratamiento antiagregante o anticoagulante. Antiagregante, lo más común es la aspirina, ácido etilsalicílico, o la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular, con dosis de 1 miligramo kilo cada 12 horas. Entonces, ¿en qué condiciones hay que darles? Cuando hay una grave anasarca, o sea, un edema generalizado, miembros superiores, abdomen, todo eso. Si el paciente previamente tiene tromboembolias previas, porque el paciente puede desarrollar tromboembolia pulmonar y esa es una de las complicaciones mortales que pueden llevar a cabo en nuestros pacientes, pero es muy extraña, pero hay que siempre pensarlo, sobre todo aquellos pacientes que están postrados. Aquellos otros pacientes, por ejemplo, si tengo una biopsia renal y me identifica una membranosa, también es una indicación para anticoagular, porque estos pacientes, una característica de esta glomerulopatía primaria es que desarrollan proteinurias demasiado altas, pueden llegar hasta 15 a 20 gramos al día. Entonces, eso condicionan casi anasarcas, edemas muy generalizados. Entonces, ante una glomerulopatía membranosa, la literatura menciona que tengo que dar una antiagregación o una anticoagulación, ¿ya? En caso del tratamiento, el paciente, como le mencioné, lo más frecuente que puede desarrollar son celulitis, lo que es peritonitis, que son las principales dos infecciones asociadas en estos pacientes. No está indicado profilaxis para evitar, porque no suele ser muy beneficiosa, pero ya en caso se aparezca, hay que dar un tratamiento ya dirigido a través de cultivos. La otra comorbilidad asociada a estos pacientes es el problema de colesterol, que mayormente lo manejamos con estatinas, ya sea de 20 a 40 miligramos, simvastatina, lovastatina o atorvastatina, que es lo más frecuente o más común que podemos en nuestro medio utilizamos, ¿ya? Para manejar sobre todo los estados de hipercolesterolemia asociada a nuestros pacientes. Y ya en el último punto, ya para culminar, es el tratamiento específico corticoide. Creo que hasta acá son algunas pocas diapositivas nomás, ya para culminar. Como me menciono, hay una primera etapa que son 4 semanas. Alguna literatura ustedes le van a observar hasta 6 semanas, también se puede dar, en la cual se da el corticoide a esas dosis, como le menciono acá. No les voy a poner en el examen pues cuál es la dosis, ¿no? La cosa es por lo menos que sepan qué medicamentos se dan. Y cuáles por lo menos las etapas, ¿no? 4 semanas hasta 6 semanas se da. Entonces se da el corticoide a esas dosis por 4 semanas de manera diaria. Pasamos a una segunda etapa, también del mismo corticoide, ya ha reducido su dosis, pero de manera interdiaria. Entonces, las 8 semanas o las 10 semanas que son concernientes o 12, valoramos. Si el paciente hay una respuesta, vemos si es córtico-sensible, si es córtico-dependiente, córtico-resistente, recaidor frecuente o recaidor infrecuente. En base a eso, nuevamente vemos si es córtico-sensible, pues reducimos ya la dosis de corticoide hasta suspenderlo. Si es córtico-resistente, adicionamos un inmunosupresor de segunda línea. Si es recaidor frecuente, también en estos casos, córtico-dependiente igual. Entonces, bueno, eso es solamente es teoría, estado de remisión, que se denomina un estado de remisión, obviamente cuando desaparece la proteína, remisión completa, cuando desaparece del todo, tanto la proteinuria como la hipoalbuminemia, remisión parcial, por lo menos se normaliza la albúmina sérica, pero todavía existen
proteínas en la orina, pero no necesariamente de rango nefrótico. Puede ser de rango no nefrótico, o sea, por valores menores de esos, pero no se ha resuelto del todo. Entonces, remisión completa, resolución completa de la proteinuria y los niveles de albúmina prácticamente normales, y remisión parcial, que sí se normalizó la albúmina sérica, pero todavía no se normaliza los niveles de proteínas en orina. La recaída de resistencia, casi la misma teoría que mencioné en la anterior. Y finalmente, ya esta es la última diapositiva, entonces en el síndrome nefrótico hay dos, como les menciono, ¿no? El primario y el secundario. Pongo primero el secundario porque tengo que descartar todas las patologías, ya sean infecciosas, por acá, hepatitis B, hepatitis C, citomegalovirus, Epstein-Barr, VIH, malaria, es un gran grupo. Las oncológicas, las sistémicas o inmunológicas, incluyendo lo que son los problemas metabólicos como la diabetes. Entonces, yo tengo que descartar toda esta patología. Y el tratamiento de esta, ¿cuál es? Obviamente la enfermedad de base. Pues yo trato el lupus, trato la artritis reumatoide, la diabetes, y por ende el síndrome nefrótico se va a resolver sin necesidad de dar corticoides. Igual, tengo que tratar la hepatitis B, citomegalovirus, tengo que tratar el VIH, tengo que manejar las neoplasias. Entonces, yo manejo todo eso. Lo único que le puedo ofertar, de repente, dar el tratamiento sintomatológico, o sea, manejo de edemas, de colesterol, manejo tal vez de un problema endocrino, pero no doy el tratamiento específico que es el corticoide, ¿ya? Entonces, acá el tratamiento de este grupo es el manejo de la enfermedad de base y un tratamiento sintomatológico nomás, para mejorar edemas, para mejorar anemia, todo eso. Pero no doy un tratamiento específico, porque el tratamiento específico se da en síndromes nefróticos primarios. Como les mencioné, hay niños, córtico resistente, dependiente, como les expliqué, y en adultos necesariamente tengo que hacer una biopsia renal. ¿Para qué? Como se puede realizar en biopsias renales en adultos, porque ellos colaboran más, a diferencia de los niños, pues que es muy difícil desarrollarles una biopsia renal. El tratamiento va a ser mucho dependiendo de la clasificación, si es córtico sensible, resistente, córtico dependiente. En cambio, en adultos no, en los adultos me puede colaborar, puedo hacer una biopsia renal en tópico, con anestesia local. Entonces, hago la biopsia renal, me voy al microscopio y el patólogo me dice, no, es un focal cementaria, es una membranosa, es por complemento, una membrana proliferativa, y cada uno, todos estos, la base del tratamiento también son los corticoides, pero ya le doy, por ejemplo, en caso de cambios mínimos, solamente es corticoide. Focal cementaria, corticoide, en caso haya resistencia, le adiciono uno de segunda línea. Membranosa sí es, corticoide segunda línea por 6 meses. Membrana proliferativa, segunda línea, y por complemento pues son medicamentos aún más extraños, que es rituximab, eculizumab, que son pues medicamentos que muy poco tenemos en nuestro medio, pero es el tratamiento específico que se da. Listo, creo que alguna pregunta, duda que tengan hasta el momento, ya para culminar la clase. Me imagino que están todos. Pérez Díaz. Sí, doctor. Una pregunta, en la última parte no le escuché bien, me parece que mencionó alguna primaria que no era, que su tratamiento no era con corticoides, o todos son con corticoides. ¿En las primarias? Sí. En las primarias, como lo menciono acá todas son la base del tratamiento corticoide. En la primaria, acuérdense que el mecanismo principal es alteración de la inmunidad, tanto celular como humoral, en la primaria. Acá, obviamente, debería agregar lo que es el genético, ¿no? Me faltaría agregar una línea más acá, genético, que está muy fuera de esto. En la primaria, el mecanismo fisiopatológico es alteración de la inmunidad, tanto celular como humoral. Es por eso que la base del tratamiento en todo este grupo grande es la corticoterapia. Otra pregunta. Sí. Por ejemplo, si un paciente nos viene, ¿no?, y sospechamos de síndrome nefrótico y vemos que, por ejemplo, tiene alguna enfermedad secundaria, ¿no? Por ejemplo, artritis reumatoide. Pero puede haber casos de que el paciente, o sea, a pesar de que tenga, por ejemplo, esa enfermedad sistémica, la causa sea primaria, o sea, como que está escondido. Sí, sí hay reportes de casos. Los reportes de casos sobre todo se han visto en pacientes con diabetes mellitus, en la cual
por ejemplo, el paciente con diabetes mellitus y desarrolla un síndrome nefrótico, es muy frecuente el síndrome nefrótico florido. ¿A qué me refiero? Proteínas en demasiada cantidad por la orina. Pero si vemos de repente un síndrome nefrótico asociado con hematuria, asociado de repente con incremento de urea creatininas, no es algo peculiar o característico de un síndrome nefrótico secundario a una diabetes. Entonces ahí hay que, como dice, prendernos el foco y ver, de repente está pasando asociado a otra patología, de repente se prendió algo primario, entonces sí se ha visto reportes de casos en la cual, a pesar que tiene una enfermedad sistémica que me puede condicionar un secundarismo, sí puede presentar dentro de esas un daño primario, sí. Eso sí es muy buena pregunta. Doctor, y ahí el tratamiento sería, digamos, combatir la enfermedad de base, y si no tiene resultado ya sería una cosa primaria. Claro, lo más probable es que de repente la enfermedad de base ya esté controlada. Puede que el paciente puede desarrollar, incluso vemos si es que la enfermedad, incluso más, si vemos que la enfermedad de base está controlada, entonces, ¿por qué motivo está desarrollando síndrome nefrótico? Entonces ahí ya pues entraríamos a tallar a través de una biopsia renal, ver la biopsia y dar un tratamiento específico, ¿no? Corticoide más una inmunosupresión de segunda línea en caso lo requiera. Doctor, y otra pregunta. Por ejemplo, con el uso de diuréticos hay complicaciones porque el paciente usualmente va a tener, bueno, en el 80% como mencionó va a cursar con hipovolemia, ¿no? ¿Y podrían Claro. los diuréticos causar mayor hipovolemia? Sí, sobre todo la sobredosificación de estados del uso de corticoides, los endovenosos sobre todo. Entonces, mayormente el tratamiento sintomatológico, en este caso de edemas, es un tratamiento bioral con dosis adecuadas, pero cuando vemos manejo ya endovenoso que se da de manera intrahospitalaria, porque en caso de anasarcas mayormente vemos o damos un tratamiento endovenoso, es muy importante monitorizar los signos vitales del paciente, sobre todo la presión arterial, porque como tú mencionas, pues son estados de hipoalbuminemia y están predispuestos a desarrollar hipotensión. No necesariamente están hipotensos, sino están predispuestos a desarrollarlo, ¿no? El paciente puede tener su estado de hipovolemia, pero con presiones aparentemente controladas, normales, en 100/70, todo eso, pero tienen mayor susceptibilidad de desarrollar hipotensión por el mismo estado de hipovolemia que desarrolla. Entonces ahí los efectos secundarios como es pues las deshidrataciones, los estados de hipotensión asociado a una diuresis masiva. Otros efectos secundarios son las hiponatremias, hipocalemias, hipomagnesemias, hipocalcemias. Acuérdense que aparte la furosemida puede dañar a nivel vestibular, coclear. Entonces tenemos que valorar todo eso. No todo siempre le vamos a toda su vida darle diurético, ¿no? Hasta que se resuelva los edemas, todo. Y a la par, o sea, a medida que doy el tratamiento sintomatológico, voy a la par ya dando un tratamiento específico para mejorar a la vez todo eso, ¿no? Doctor, por ejemplo, yo había leído en relación a los diuréticos que con los diuréticos de ASA se tenía que dar, digamos, duplicar o triplicar la dosis porque como que se iba a disolver mucho. ¿Y también eso también pasaba con los otros tipos de diuréticos o no? No, en este caso, en el síndrome nefrótico se utiliza bastante el diurético de alta potencia, que es la furosemida o los diuréticos de ASA. Podemos hacer un sinergismo o ayudar al diurético de ASA a través de los diuréticos tiazídicos, los de ASA, los de que actúan a nivel más distal, como la hidroclorotiazida, todo eso, para coadyuvar la potencia del diurético de ASA. Pero si yo doy un diurético tiazídico, su potencia es baja, o sea, no me va a dar una respuesta adecuada. Mayormente doy a la cabeza son diuréticos de ASA que son de alta potencia. En caso no me resuelva de manera rápida, entonces voy asociando con otro diurético tiazídico, que es una buena combinación. Tanto la furosemida como la hidroclorotiazida o furosemida con espironolactona, que es un inhibidor de la aldosterona, ¿no? Entonces, así es. ¿Alguna otra pregunta, Karina Pérez? Sí, doctor, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa, no, en aquellos pacientes donde se encuentra que tienen proteinuria en rango nefrótico y, bueno, todas las características del síndrome nefrótico,
Pero además en el examen de sedimento urinario, por ejemplo, encuentran acantocitos o cilindros hemáticos y macrohematuria, ¿no? Entonces, puede que coexistan el síndrome nefrótico con el nefrítico o no. Sí, se denomina síndrome nefrótico con componente nefrítico, lo denominan algunos. Ahí están, por ejemplo, el síndrome nefrótico florido, en la cual no hay hematuria, no hay injuria renal aguda, no hay cilindro hemático, mayormente tienen ese comportamiento, cambios mínimos, focal segmentaria y membranosa. Pero la membrana proliferativa, mesangio capilar o por complemento tienen un síndrome nefrótico con componente nefrítico. O sea, no es que sea un síndrome nefrítico, ¿no? ¿A qué me refiero componente nefrítico? Sino que se asocia ya con hematuria, característica obviamente de un punto de vista glomerular, asociado incluso a injuria renal aguda, o sea, urea creatinina elevada. Como que hay el otro grupo que solamente es síndrome nefrítico puro, por ejemplo, las postestreptocócicas también, o en caso de lupus, que también se asocia solamente con síndrome nefrítico puro. Pero sí, sí hay también esa combinación. Sobre todo las membranas proliferativas, mensajes capilares tienen esa combinación. Los lúpicos también desarrollan esa combinación de nefrótico con componente nefrítico. ¿Y cuál sería aquí el abordaje, doctor? ¿Sería sintomático, tanto para nefrótico y para el componente nefrítico, o cuál se trata de cómo solucionar, entre comillas, primero? Ahí la base, el que es más florido, pues es el síndrome nefrótico. Tenemos que basarnos en eso. Casi el componente nefrítico, si tú lees el síndrome nefrítico, no hay un tratamiento específico, ¿no? El síndrome nefrítico postestreptocócico no es la base del tratamiento corticoide. El único tratamiento en el caso del nefrítico es solamente sintomático. Manejo la presión arterial y manejo los edemas. Por ende, el cuerpo mismo comienza a autorregularse y por sí solo se va a resolver sin dar un tratamiento específico. En el síndrome nefrítico solamente el tratamiento es sintomatológico. No hay un tratamiento específico. Ya, doctor, gracias. Listo. Carlos López. Sí, doctor. Le quería pedir si podría repetir los tratamientos a nivel primario. No le había escuchado de focal segmentaria y glomerulonefritis membranosa. Claro. Esos temas, esos tratamientos, no es que le voy a preguntar en el examen, solamente les mencioné nomás para que tengan una orientación, ¿no? Por ejemplo, en el cambio de cambios, en la enfermedad de cambios mínimos, el tratamiento es el corticoide, prednisona. Casi 90%, 95% de los casos se maneja con prednisona, corticoide solo. Igual ocurre con focal segmentaria, corticoide, prednisona o hidrocortisona, cualquier corticoide que genere inmunosupresión en la base del tratamiento. Cuando hay recaídas en la focal segmentaria, cuando vemos ya recaídas, optamos por una inmunosupresión de segunda línea que es ciclosporina o tacrolimus. En la membranosa, el tratamiento es intercalado. El tratamiento de la membranosa son 6 meses. El primer mes, corticoide. El segundo mes, inmunosupresión de segunda línea con ciclofosfamida, que se conoce. El tercer mes, retomo corticoide. El cuarto mes, inmunosupresión de segunda línea, igual quinto y sexto mes, o sea, intercalado. Primer, tercer y quinto mes, corticoide. Segundo, cuarto y sexto mes, inmunosupresión de segunda línea. Membrana proliferativa, optamos por dar corticoides a bajas dosis y inmunosupresión a la vez también. En bajas dosis, por lo menos el tratamiento lleva 6 hasta 1 año. Por complementos, un tratamiento ya bastante con medicamentos que no hay pues ensayos clínicos que me diga pues es el tratamiento específico. Mayormente están todavía en etapa de experimentación. El único que se ha visto que es el eculizumab, que es un anticuerpo monoclonal que ya se ha utilizado en el caso de la glomerulopatía por C3 o C4, que es por complemento. Ok, doctor. Gracias. Listo. Ya para culminar, ¿alguien más? Pérez Díaz. Sí, doctor, le quería preguntar, ¿cuáles son los inmunosupresores de los de segunda línea que menciona que más se usan? El inmunosupresor de primera línea son los corticoides, los de primera línea. A la cabeza, prednisona, metilprednisolona, deflaxacor, que utilizamos, son los de primera línea. Son los corticoides que me generan mayor potencia. No utilizamos casi hidrocortisona porque no generan mucha inmunosupresión, ¿no? Mayormente prednisona, deflaxacor, metilprednisolona, que tienen bastante potencia inmunológica.
Y los de segunda línea son, ahí hay bastantes grupos, micofenolato, que es un antimetabolítico. Otro es la ciclofosfamida, que también es otro antimetabolítico. Los inhibidores de la serina, que es tacrolimus y ciclosporina. Lo otro son los anticuerpos monoclonales, que son rituximab y eculizumab, que están ahorita en boga, que se están utilizando bastante. Eso de ahí principalmente. Listo, creo que ya culminamos. Ahora, esta otra pregunta. Hola, dime. Yo también había visto que algunas glomerulopatías podían causar síndrome nefrótico, síndrome nefrítico. ¿Por qué se da eso? Como les mencioné, en las glomerulopatías la base es inmunológica. Entonces, hay algunos anticuerpos que se depositan a nivel del epitelio, como que hay otros que se depositan a nivel de la membrana y como que hay otros que se depositan en el endotelio. ¿Está bien? ¿Recuerdan eso que les expliqué al inicio? Sí, doctor. ¿Sí? Pero hay, por ejemplo, enfermedades, por ejemplo, el lupus, membrana proliferativa, en la cual los anticuerpos se depositan tanto en el epitelio como en el subendotelio. Entonces, si el daño es en el epitelio solamente, me va a generar proteinuria. Si me daña el endotelio, me va a generar hematuria. Entonces, es por eso que algunas enfermedades están con síndrome nefrótico, con un componente nefrítico. ¿Por qué? Porque también hay depósitos a nivel del endotelio. Cuando existe un daño en el endotelio, existe un daño en el vaso sanguíneo. Es por eso que me va a generar hematurias. Entonces, hay enfermedades que tienen depósitos de inmunocomplejo tanto a nivel del epitelio como a nivel del subendotelio. Las enfermedades clásicas, a la cabeza, la más clásica es lupus. Y lupus obviamente es una secundaria. Y de las primarias, la más clásica es membrana proliferativa. Listo, creo que culminamos la clase. Espero que hayan estado todos atentos. Mañana creo que me toca con mi grupo de rotación, grupo B, la clase práctica a las 3, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ahí les dejé la geometría arterial, ojalá la hayan desarrollado. En caso tengan alguna duda, lo desarrollamos pues mañana. ¿Ya? Para mañana sí voy a presentar algunos casos clínicos relacionados al tema de síndrome nefrótico. Listo. Doctor, disculpe. ¿Nos puede Hola. pasar sus diapositivas, por favor? Ya, le envío a Dávila Carlos, porque tengo su correo Sí, de él, doctor. para que se los Ya, pasen a gracias. todos. ¿Ya? Listo. Gracias. Nos estamos viendo, cuídense, estudien. Hasta pronto. Hasta Nos vemos. luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Muchas Hasta gracias. luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.